Buenos días, soy David García Guerrero, profesor ayudante doctor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En primer lugar, me gustaría felicitar a todo el equipo de dirección y de organización que ha hecho posible este primer Congreso Internacional sobre Ciencias Jurídicas, Empresa y Sociedad. Retos y perspectivas en compliance, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ética empresarial. Es un verdadero placer compartir panel con ponentes de tanto nivel. El título de mi ponencia es Compliance tributario y su virtualidad práctica. La primera cuestión que cabe hacerse es cuál es la finalidad y el contenido del Tax Compliance. Pues bien, el cumplimiento tributario comprendería el conjunto de procedimientos y estrategias que una entidad adopta para asegurar la correcta observancia de sus obligaciones fiscales conforme a la legislación vigente. Con respecto al objeto por el que se hace esa finalidad, se podrán enumerar, por ejemplo, tener una buena reputación entre la clientela, marketing, pero lo que a nosotros nos interesa desde el estricto punto de vista jurídico-tributario es una relación de base de confianza legítima entre las distintas administraciones tributarias implicadas y el contribuyente, ¿no? En esa relación jurídico-tributaria. Si se me permite, el principal punto que considero de interés, teniendo en cuenta el breve lapso de tiempo, ¿no?, que tengo para esta ponencia, es el de las infracciones y sanciones tributarias, tanto las de naturaleza administrativo-tributaria y penal tributaria, um, lógicamente relacionado con la existencia, ¿no?, de un tax compliance. Por lo tanto, voy a exponer una serie de ideas, de críticas, alguna incluso algo controvertida, para intentar ver los puntos débiles eh, y cómo mejorar en este sentido. Por supuesto, todos ustedes encontrarán en la publicación que se enviará pues, un estudio mucho más completo, también pues, con doctrina científica al efecto. Tengamos también una premisa fundamental, y es que casi la totalidad del tejido empresarial español está compuesta por pequeñas y medianas empresas, es decir, lo que se ha venido conociendo como pymes, más del 98%, según datos del Ministerio de Industria, los más recientes. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de grandes empresas, sino que también hablamos de que se pueden acoger al tax compliance las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, van a poder someterse a lo dispuesto a la norma UNE 19.602, que es la que lo regula, ¿no? Siempre y cuando pues, se cumpla con la totalidad de lo establecido al efecto. Pues bien, imaginemos que una determinada sociedad cumple con lo establecido en esta norma UNE 19.602, que establece los elementos clave que debe tener en cuenta una organización para implementar un sistema de compliance tributario. Por ejemplo, llevanza de una contabilidad que refleje la imagen fiel de la contabilidad, ¿no?, que eso también es lo que viene diciéndonos la normativa mercantil. Establecimiento de un esquema de las distintas obligaciones tributarias que van a ir surgiendo, por ejemplo, en un año natural. Obligaciones tanto aquellas que tengan naturaleza material, es decir, el pago del quantum de la cuota pues, de un determinado impuesto, otras figuras tributarias o no tributarias, ¿no?, como las de naturaleza formal. También puede ser la existencia de la figura del Tax Compliance Officer o un órgano equivalente, la tenencia de un programa informático que gestione la fiscalidad y la contabilidad de acuerdo con la normativa vigente. Me viene, por ejemplo, pues que recientemente, ¿no?, se han prohibido los software de doble uso y son merecedores de reproche sancionador, ¿no?, una vez que entró en vigor la Ley 11/2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, o por ejemplo, sin ánimo de exhaustividad, pues que disponga esta sociedad de un canal de denuncias, ¿no?, entre otros. Entonces, esta sociedad, la del ejemplo, que cumple con todos los requisitos de la norma UNE 19.602,
comete un error cuando está autoliquidando un impuesto determinado o incluso autoliquida siguiendo un criterio que considera razonable y ajustado a derecho, pero que discrepa del que viene aplicando, por ejemplo, la administración tributaria oportuna. En cualquiera de estos dos supuestos, los de error o los de actuación según un criterio razonable de interpretación de la norma correspondiente, si la administración tributaria se percata, como mínimo, al percatarse, abrirá un procedimiento tributario para regularizar la situación tributaria del contribuyente. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De que la administración tributaria, si corrobora que efectivamente considera que su criterio es el más adecuado de derecho, entonces finalizará con una cantidad a pagar del contribuyente, que es aquella que habría debido pagar en un primer momento si se hubiese ajustado a ese criterio de la administración tributaria, ¿no?, oportuna. Ahora bien, también puede existir un segundo procedimiento. Se puede incoar un procedimiento sancionador, administrativo sancionador, si se detecta que se ha cometido alguna de las infracciones tasadas en la normativa tributaria sancionadora. Pues bien, ahora esto me lo voy a llevar a un caso de laboratorio, ¿vale? Que puede parecer extremo, pero como ustedes verán no lo es tanto. Piensen que, como bien indica el profesor Sánchez Pedroche, aproximadamente la mitad de los juicios, de los pleitos, de los contribuyentes contra la administración tributaria, los ganan los contribuyentes. Ello quiere decir que hay determinadas prácticas o formas de actuar que no se están efectuando tampoco de forma correcta, conforme a derecho, por parte de la administración tributaria que corresponda. Imaginemos, así pues, que a seguir esta entidad, no esta sociedad, el criterio que considera razonablemente correcto, conforme a derecho, finaliza, ¿no?, con este procedimiento de inspección, con un acta con el que no está de acuerdo el contribuyente. Y al mismo tiempo, de forma paralela, con un procedimiento sancionador, ¿vale?, al final hay una imposición de una sanción con la que tampoco está de acuerdo. Hay que matizar que la normativa tributaria vigente establece de que si un contribuyente finaliza un procedimiento sancionador llegando a un acuerdo con los actuarios, se finalizará, pues, entonces en este caso en conformidad, ¿no? Hay un acuerdo. Entonces se establece una serie de reducciones de la cuota de la cantidad a ingresar. Es decir, la cantidad a ingresar es inferior porque se establece una serie de reducciones. Igualmente, en ese procedimiento sancionador, en el caso de que no se recurra, ¿vale?, el acto que pone fin al procedimiento sancionador, en ese caso, en ese acto de imposición de sanción tributaria, también se proponen una serie de reducciones. Entonces, aquí lo que nos estamos planteando es que si el contribuyente no está conforme, decide recurrir, por un lado, el acto que pone fin al procedimiento inspector y por lo tanto pierde esas reducciones, pero es que también va a perder las reducciones si recurre el acto de interposición, el acto de imposición de la sanción, si también lo recurre. Entonces estaríamos ya, a priori, que hasta que resuelva el órgano jurisdiccional porque corresponda, con una sociedad que tiene un procedimiento de inspección sin acuerdo y un procedimiento sancionador contra ella también, por este caso sin acuerdo. Es decir, que lo recurre porque no está de acuerdo. La pregunta primera, ¿no?, que viene cualquiera que se le plantea esta situación: ¿es acaso esta sociedad una persona jurídica incumplidora? ¿Una persona que no merece desde este momento una confianza legítima por parte de la administración tributaria, simplemente porque A, primer supuesto, ha cometido un error, o B, segundo supuesto, ella tiene una interpretación razonable de la norma que resulta de aplicación? Otro factor que hemos de tener en cuenta, naturalmente, es la complejidad y el carácter cambiante de la normativa tributaria, lo que supone una traba más en el intento de cumplimiento voluntario por parte de cualquier contribuyente. Entonces, desde nuestra humilde opinión, son varios los problemas de base del cumplimiento normativo con respecto al ordenamiento jurídico tributario español. Por una parte, el hecho de que haya tenido que venir recordando todavía hoy el Tribunal Supremo a la agencia tributaria
que para que exista sanción es imprescindible la motivación suficiente, es decir, nunca genérica, del juicio de culpabilidad, también cuando se trata de la vía administrativa sancionadora, no por lo tanto únicamente en vía penal, en estricto cumplimiento de la Constitución española y de las distintas sentencias del Tribunal Constitucional que han venido estableciéndose al efecto, la prohibición, ¿no?, de la responsabilidad objetiva en el ámbito sancionador, tanto penal como administrativo, donde se incluye sancionador tributario administrativo. Y de la misma doctrina del Tribunal Constitucional, como estamos diciendo, de prohibición de la responsabilidad objetiva, tanto penal como administrativa. Entonces, por otra parte, que la discrepancia de criterio entre el contribuyente y la agencia tributaria que derive en un tribunal conlleve la pérdida de ciertos beneficios o ventajas, hablamos de esas reducciones en procedimiento de inspección o en procedimiento sancionador, pues de los que deciden, con respecto a los que deciden no recurrir, pues sobre todo nos hace ver que esa tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional, no se sabe si se podría haber mermado, no se ha propuesto, no se ha planteado todavía hoy en día, ¿no? Pero no se ve como una forma limpia en este caso, ¿no? De todo lo que rodea este procedimiento de inspección al procedimiento sancionador, ¿no?, con esas reducciones que se pierden si uno recurre. Entonces, de esta forma, parece que el cumplimiento normativo tributario es sinónimo de aceptar cualquier criterio que venga por parte de la administración tributaria. Es decir, se presupone que la administración tributaria siempre lleva razón cuando está compuesta de personas y hominum est errare, ¿no? Entonces, siendo por tanto, pues solamente válidos parecen los posibles argumentos esgrimidos en trámite de audiencia de los procedimientos tributarios y los procedimientos sancionadores abiertos. Es decir, el contribuyente, antes de que se interponga, ¿no?, ese acto que pone fin al procedimiento sancionador o ese acto que pone fin al procedimiento de inspector, cuando le dan trámite de audiencia al contribuyente, ¿no?, con las especialidades del trámite de audiencia en el procedimiento inspector tributario, en ese caso parece que es cuando puede hablar el contribuyente, después ya no. Después ya ese derecho al recurso, esa tutela judicial efectiva, se disipa, ¿no? Entonces, en este caso, parece que no se pueden recurrir los actos dimanantes de estos procedimientos, porque conllevaría la imposición de una sanción y por lo tanto pues estaría manchando esa imagen de cumplimiento voluntario, ¿no?, que se intenta dar. De igual forma, cuando lo que se deja de ingresar encaja en el tipo del delito contra la hacienda pública del artículo 305 del Código Penal, entonces se pasa al ámbito penal, que tiene unas penas, tanto para personas físicas como personas jurídicas, excesivamente elevadas. Aquí sería un elemento beneficioso el contar, lógicamente, con programas de cumplimiento normativo voluntario. Pues hemos venido defendiendo, y como hemos reiterado en nuestras investigaciones, que la configuración jurídica actual del delito fiscal hace ver nuestra opinión que el defraudador fiscal es ese enemigo que se encuadra en esa teoría, ¿no?, del derecho penal del enemigo. Entonces, siendo necesaria una reforma de la configuración de algunos de los elementos del tipo penal al efecto. Entonces, de nuevo, pues quiero felicitar a la dirección y organización de este fantástico congreso y quedo a la disposición de todo el público para cualquier duda o comentario, que siempre son enriquecedores. Muchísimas gracias por su apreciada atención.